Todavía tengo grabada en la retina cuando yo estaba llegando a esa esquina de enfrente justo de lo que es donde está el cabildo, y vi esos tres muchachos ahí en una de las arcadas al lado de la columna, y veo del lado de la derecha que venía bajando de velocidad el Falcon, ¿no? Y ahí Dalmiro, que intenta cruzar la calle, y, y le disparan, ¿no? Esa imagen de que nos miramos. Observo el fogonazo de la 9 milímetros y el desplome de Dalmiro ahí en el piso. Lo primero que se me cruzó por la cabeza es que se le escapó el tiro, si no había motivo. Me quedé frío, ahí mirando. Él es el mismo que le disparó, se acercó, lo tocó con la pierna, y, y cuando se da la vuelta y se está volviendo al trote hacia el auto, ahí me di cuenta, es como decimos acá, en la Argentina me cayó la ficha. Ahí me di cuenta que eso no fue un accidente. Me salió del alma gritarle, hijo de puta, y no lo dejé estirado, y se fue. Así que me acerqué. A Dalmiro lo vi tirado en el piso boca abajo. Estaba tosiendo, consciente. Y espera que te busco ayuda. Y ¿dónde mierda iba a conseguir ayuda? La plaza estaba vacía, no había gente. No existían los celulares, nada. Intenté parar el único carro de asalto que veo que venía dando vueltas a la plaza, lo traté de parar y me tiraron el camión encima. Y no sé, la desesperación de ayudarlo y no poder hacer nada, ¿no? Y ahí se empezó a acercar toda la gente. Muchos venían del lado de Diagonal Sur a ver qué había pasado, ¿no? Periodistas, y bueno, a todo el mundo explicándole qué fue lo que había ocurrido, ¿no? Y bueno, todos en lo mismo, tratando de qué hacemos, y justo para un Falcon, un patrullero de esos azules, bajó el cana y dijo: muchachos, circulen, saben que no pueden formar grupos. Y claro, se abrió el grupo de personas que estaba ahí y se encontró con Dalmiro en el piso, ¿no? ¿Y qué pasó? Y bueno, ahí le explicaron. Cuando le dijeron el Falcon verde, cambió la cara el tipo. Dice: bueno, yo ahora me voy a avisar a que venga una ambulancia. Quiso zafar de esa situación, y bueno, los que estaban ahí presentes le dijeron: flaco, si no lo cargaste rompemos todo el patrullero. Y bueno, abrieron la puerta trasera del Falcon, lo cargaron ahí, se lo llevaron a al hospital. Me enteré al otro día que había muerto, ¿no? Así que muy duro, muchas cosas en un día. Y no sé, yo lo lamento mucho, me dolió y no me puedo olvidar tampoco de lo que ha ocurrido. En esta fotografía se ve a Dalmiro una vez que lo habían girado, que lo pusieron boca arriba para que no siga respirando esa tierra y esos papeles que estaban en el piso. Y ahí nos encontramos con esa sorpresa, ¿no? La sangre en el estómago, y la mancha esa en la senda peatonal, en la franja blanca. Ahí era donde estaba apoyado él, antes que lo giren. Lo que me motivó a hacer este video es lo que he visto en internet, porque en esa época no había, sabemos que no había internet, uno se manejaba un poco por los medios, se manejaba por lo que decía la radio, la televisión, los diarios. Y después, cuando deja de ser una noticia, uno pierde el rastro de algo, sería, no, ningún medio te sigue hasta el final lo que pueda ser un expediente. Ahora, la posibilidad de internet, empecé a encontrar cómo de a poco se iba cargando de información con respecto a diferentes temas. En el caso de Dalmiro Flores, empecé a notar no solo rumores, no solo lo que decían los periodistas, sino lo que dijo el padre de Dalmiro Flores en Salta. Y también vi a una hermana bastante preocupada en tratar de saber lo que era la verdad de lo que pasó con el hermano. Yo me fui en un momento al Congreso a tratar de ver si podía conseguir el domicilio de ellos para contactarme,
Yo también, pasaron tantos años que perdieron justamente esos datos. Estuve con derechos humanos también, ahí en el microcentro, y pasa todo lo mismo. Se ha perdido el domicilio de esa gente después de tantos años. Dije, bueno, de alguna manera les hago este video como para que sepan lo que ocurrió con Dalmiro, y no sé si sirve de algo realmente, pero me acuerdo que la hermana lo que buscaba era la verdad de lo que había pasado con él, ¿viste? Entonces, bueno, se me dio por ese lado de por lo menos publicar esto para que si lo ve, si lo puede escuchar, sepa lo que ha ocurrido, ¿no? Así que ese es el motivo. Se corrieron muchos rumores en esa época de qué pasó con el Falcón Verde y qué pasó con Dalmiro. Yo creo que el rumor, si vamos a decirlo de esa manera, más cerca, más acertado con respecto a la realidad, fue el que decía que los integrantes del Falcon se equivocaron de persona. Yo creo que es el más acertado, el que más se ajusta a la realidad. Pude ver con el tiempo que Dalmiro no fue más que un manifestante igual que nosotros que estamos ahí en la plaza, y nada más, no hubo otra cosa, no hubo algo en su expediente que pueda llegar a decir que Dalmiro haya estado en otra cosa o otro motivo. Y realmente me suena más a un error. Se equivocaron de personas realmente, pero claro, el problema cuál es, cómo le explicas a la familia, ¿no?, de eso.